Cordial saludo. Este trabajo está presentado para el curso de legislación laboral, fase 3, hipótesis, por el caso estudiado del señor Robinson Bolaños Flores, que trabajaba para la empresa de vigilancia denominada Firme y Segura S.A. Este trabajo está presentado por las compañeras Nora Elena Morales, Daniela Quintero, María del Carmen Restrepo, Lindelia Arias, por el grupo 26. Presentado a la tutora Ángela María Gavidia, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, para la fecha mayo 13 del 2018. Pregunta 1. Cuando un contrato a término fijo ha sido prorrogado por más de 3 años, ¿se puede considerar que pasaría a ser un contrato a término indefinido? Un contrato a término fijo que ha sido prorrogado por más de 3 años no se considera que pasa a término indefinido, solo este contrato pasa a ser indefinido cuando el empleador y el patrono lo definen. El contrato a término fijo puede renovarse las veces que sean necesarias, sino que pasado los 3 renovaciones debe ser mínimo a 1 año. Nos basamos en el artículo 46 del Código del Sustantivo del Trabajo, que nos define que el contrato a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisa por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación de inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado. Si el término fijo es inferior a 1 año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a 1 año, así sucesivamente. Pregunta número 2. ¿Existen cláusulas ineficaces dentro del contrato del trabajo del señor Robinson? Sí, existen cláusulas ineficaces, las cuales 4 cláusulas nombradas en el caso de estudio son ineficaces debido a que todo contrato de trabajo debe contar con unas condiciones mínimas, las cuales el empleador nunca podrá afectar. Algunas de estas condiciones mínimas son unas jornadas máximas de labores diarias, la afiliación y pago de seguridad social, el pago de prestaciones sociales, primas, cesantías y vacaciones, entre otros. Todo lo que se ofrezca adicional a estas condiciones mínimas en beneficio del trabajador es legal y cualquier estipulación que se haga por escrito en el contrato y que afecte esas garantías mínimas es ineficaz, pues no tiene efecto ni existe en el ámbito jurídico. Es inaplicable y si el empleador las aplica, el detrimento que éste signifique para el trabajador será una deuda que se generará a su favor, las cuales el trabajador puede demandar en un proceso judicial y con toda seguridad ganará. Pregunta número 3. De haber justa causa para el despido del señor Robinson, ¿qué proceso se debe realizar para poder ser despedido teniendo fuero sindical? Que un empleado goce de fuero sindical no significa inamovilidad en el trabajo. Puede ser despido con justa causa. Se procede inicialmente a un proceso judicial de levantamiento del fuero sindical ante un juez. Requisitos para despedir a un trabajador aforado son: 1. Que concurra alguna de las causales establecidas por el legislador. 2. Que se solicite así a los juzgados del trabajo. 3. Que la solicitud sea previa a cualquier acto de despido. 4. Que el juez laboral haya concedido tal autorización. Cuarto, ¿existió acoso laboral en el presente caso? Sí. La Ley 1010 del 2006 define el acoso laboral en su artículo 2 como una conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador, o jefe o superior inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno con miras de conseguir miedo, terror, angustia o intimidación para causar un perjuicio laboral que puede conllevar a una renuncia de su puesto de trabajo.
El señor Robinson Bolaños Flores era objeto de burlas por parte de sus compañeros y jefe debido a su dificultad para hablar. El acoso laboral del que fue objeto está considerado como maltrato laboral, ya que era continuamente atacado con frases ultrajantes que bien podían afectar su autoestima, además generando que en su sitio de trabajo también fuera objeto de burlas por parte de los residentes del conjunto. Pregunta número 5. ¿Qué otros derechos tiene Robinson? El señor Robinson tiene derecho a un horario laboral de 8 horas con 2 descansos, no más de 2 horas extradiarias y que no superen las 12 semanales. Según el artículo 167 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 167, distribución de las horas de trabajo. Las horas de trabajo durante cada jornada deben distribuirse al menos en 2 secciones, con un intermedio de descanso que sea adaptable racionalmente a la naturaleza del trabajo y a las necesidades de los trabajadores. El tiempo de este descanso no se computa en la jornada. Límite del trabajo suplementario. Artículo adicionado por el artículo 22, la Ley 50 de 1990. En ningún caso de las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de 2 horas diarias y 12 semanales. Cuando las jornadas de trabajo se amplíe por acuerdos entre empleadores a 10 horas diarias. No se podrá en el mismo día laborar horas extras. Pago de recargo de las horas extras. Artículo 168. Tasas y liquidación de recargos. 1. El trabajo nocturno por el solo hecho de ser nocturno se remunera con un recargo del 35% sobre el valor del trabajo diurno. 2. El trabajo extradiurno se remunera con un recargo de 25% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 3. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del 75% sobre el valor del trabajo diurno. Cada uno de los recargos se produce de manera exclusiva sin acumularlo con ningún otro. Pago de prestaciones. Artículo 204 del Código Sustantivo del Trabajo. Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales dan lugar a las siguientes prestaciones. 1. Asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria, hasta por el tiempo que se requiera sin exceder de 2 años. Comprendidos los exámenes complementarios como radiografías, consultas especialistas, las prescripciones terapéuticas completas, como transfusiones y fisioterapia y el suministro de aparatos de ortopedia y prótesis que sean necesarios. Mientras dure la incapacidad temporal, el trabajador tiene derecho a que se le pague el salario ordinario completo hasta los 6 meses. Tiene derecho a licencia de paternidad por el nacimiento de su hijo según el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 236. Nos dice que el esposo o compañero permanente tendrá derecho a 4 días de licencia remunerada de paternidad en el caso o solo el padre cotizado. En el caso que ambos padres sean cotizando, el sistema de seguridad social en salud se concederá al padre 8 días de licencia remunerada de paternidad. Remuneración por los dominicales trabajados según el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 173. El patrono deberá remunerar el descanso dominical con el salario de un día a los trabajadores que habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos los días laborales de la semana, no falten al trabajo o que, sin falta, la hayan hecho por justa causa o por culpa o por disposición del empleador. Derecho al auxilio de cesantías. Artículo 249. Todo empleador está obligado a pagar a sus trabajadores 1 mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción de año. Robinson tiene derecho a la seguridad social. La ARL está amparada en el artículo 219. El empleador puede asegurar íntegramente a su cargo en una compañía de seguros los riesgos por accidente de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores. La Ley 21 de 1982, subsidio familiar o caja de compensación. Código Sustantivo del Trabajo. Pregunta número 6. Explique en qué consiste el derecho de asociación de un trabajador.
Un sindicato por lo general busca en nombre de sus afiliados mejorar su salario o condiciones de trabajo. Sentencia 1491, Derecho a asociación sindical fundamental, Derecho a asociación sindical, definición. El derecho de asociación sindical en Colombia es un derecho fundamental, el cual constituye una modalidad de derecho libre asociación, como quiera que aquel consiste en la libre voluntad o disposición de los trabajadores para constituir formalmente organizaciones permanentes que los identifique y los una en defensa de los intereses comunes de profesión u oficio, sin autorización previa de carácter administrativo o la injerencia o intervención del Estado o de los empleadores, conforme lo consagran los artículos 39 y 55 de la Constitución Política. Séptimo, ¿está amparado legalmente el empleador para negar al señor Robinson la licencia laboral por el nacimiento de su hijo? No, puesto que esta ley está amparando al papá por el derecho de recién nacido para que éste reciba todo el amor y atención sus primeros días de vida, no importa si son casados o no, lo importante es demostrar que el recién nacido es del padre. Sentencia 273 del 2003. En efecto, además es importante recordar que es un derecho establecido por legislación y reconocido en el Código Sustantivo Laboral, además que el responsable del pago de dicho tiempo es la EPS, por lo cual se debe verificar que el empleador esté cumpliendo con la obligación de afiliar al empleado a la EPS y a los beneficiarios. Párrafo 2, artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo. El esposo o compañero permanente tendrá derecho a 8 días hábiles de licencia remunerada de paternidad. (8) ¿De qué trata la Ley Mariana? Crea la licencia de paternidad, donde el padre del recién nacido se le otorgan 8 días, los cuales son pagados por la EPS. Fue creada por la Ley 755 del 2002 y modificó el parágrafo 1 del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, modificada a su vez por la Ley 1468 del 2011, debido a que la Corte Constitucional declaró inexequible algunos puntos de la Ley María original. Para que la licencia se haga efectiva, el padre debe presentar ante la EPS el registro civil de nacimiento donde se verifique la relación de consanguinidad y además que haya estado cotizando en la EPS antes del reconocimiento de la licencia. Inicialmente la Ley María solo era reconocida para los hijos biológicos. Con la Ley 1468 del 2011, estas prohibiciones desaparecen y en el momento se le brinda la licencia tanto para hijos biológicos y adoptivos, y sea cual sea el tipo de relación con la madre. Pregunta número 9. ¿Tiene derecho el trabajador Robinson Bolaños Flores a la pensión de invalidez? La Ley 776 del 2002, en su artículo 9, habla sobre el estado de invalidez. Allí contempla que, según la ARL, una persona que ha perdido el 50% o más de su capacidad laboral por causas asociadas a su profesión, pero que no se ha ocasionado intencionalmente, se considera inválida. Depende del porcentaje de invalidez, el pago de la misma, montos que están estipulados en el artículo 10 de la misma ley y donde expresan los porcentajes de rango de invalidez. Teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron en el desempeño de las labores, que el señor Robinson Bolaños fue sorprendido por los maleantes y que después de la cirugía que le practicaron de forma urgente perdió más del 50% de su capacidad laboral, sí tiene derecho a la pensión por invalidez. Estas son las bibliografías o las referencias que utilizamos para obtener la información y responder todas estas preguntas para resolver el caso y ayudar a tener un poco de conocimiento en este debido suceso al señor Robinson. Quedamos atentas, espero que hayan disfrutado de nuestra presentación. Cordial saludo, feliz noche.